Muy buenas tardes, ¿cómo están a toda nuestra audiencia? Muchísimas gracias por seguirnos. Nos encontramos hoy con María Fernanda Solís y con Ramiro Vinuesa. María Fernanda Solís representa a la Clínica Ambiental y se encuentra para conversar con nosotros sobre el caso de los 10 detenidos del Uruncoto, presos políticos por pensar diferente. Ramiro Vinuesa está en representación de los familiares de los detenidos. Bien, María Fernanda, mira, me parece muy interesante la presentación de este informe psicosocial de derechos humanos que ha sido trabajado de forma interinstitucional por la CEDU, por INRED y por la Clínica Ambiental. Y en este informe pues se detalla y se habla acerca de la situación de lo que sucede con estos 10 jóvenes detenidos en el campo emocional, en el campo social. Nos gustaría que nos expliques y que ahondemos en este tema, que le expliques a la audiencia qué contiene este informe. Buenas tardes, gracias por la invitación. Efectivamente, CEDU, INRED y la Clínica Ambiental, como organizaciones de derechos humanos, como organizaciones sociales y a pedido del Comité de Familiares de los Presos Políticos, vimos la necesidad de hacer un trabajo mancomunado para presentar un informe psicosocial y de derechos humanos sobre el caso de los 10 presos políticos del Uruncoto. Este es un informe científico-técnico que pretende constituirse como un insumo para que pueda ser utilizado en el proceso legal y permita un proceso justo, un proceso legítimo y que evidencie justamente violaciones de derechos humanos que son similares a las de las épocas de la dictadura, ¿no? De las dictaduras latinoamericanas. El informe tiene 3 componentes. Un primer componente que es un componente de análisis psicológico de los detenidos y de sus familias, con un acápite específico en los niños y niñas, hijos e hijas de los presos políticos, un segundo acápite que es el de impactos sociales y un tercero que hace relación a las violaciones de derechos humanos. Para nosotros como organizaciones de derechos humanos ha sido realmente profundamente complejo estructurar un informe en el que hemos mirado que en un Estado que se autoproclama democrático siguen existiendo, se han manifestado violaciones tan complejas a distintos derechos humanos, ¿no? Uno de ellos, el tema del derecho a la intimidad, del derecho a la integridad física, emocional y social, y pues todas las violaciones de los derechos humanos han devenido en profundos impactos psicológicos y sociales que se encuentran registrados a través de un análisis testimonial que partió de un protocolo que tiene elementos de análisis psicoemocional y también de derechos humanos. Entonces, para nosotros es importante y esperamos que este sea, como decía anteriormente, un insumo que permita que los compañeros y compañeras puedan demandar el cumplimiento de sus derechos, y nosotros dejamos aquí constancia de las violaciones de derechos humanos, pero también responsabilizamos al Estado por la reparación integral, por la restitución de los derechos, y condenamos este tipo de prácticas. Muy bien, María Fernanda, muchas gracias. Yo quisiera para la audiencia un poco como refrescar el tema de cómo se dieron las cosas, ¿no? En marzo de este año, previo a la marcha por la vida y por el agua, organizada por la CONAIE, por el Frente Popular, por muchas organizaciones sociales, el 3 de marzo detienen a estos 10 jóvenes profesionales, estudiantes, que se encontraban reunidos en un departamento conversando acerca de este documento elaborado por el gobierno sobre defender la democracia. Tenían la Constitución en sus manos, estaban simplemente reunidos analizando la situación política del país, expresando sus ideas. Como conoce mucha gente, pues llegaron casi 50 efectivos del GIR y del ULCO, y pues irrumpieron sin orden de allanamiento, sin orden de detención. O sea, como tú ya lo señalaste, o sea, se cometieron demasiados vicios, demasiadas irregularidades durante todo el proceso. Ramiro, me gustaría que tú, como familiar de las víctimas, nos comentaras, o sea, cómo se siente esto, cómo ves tú la actuación de la justicia, que nos comentes si consideras que hay una intromisión del Ejecutivo en el tema, no sé, que nos comentaras qué han sentido ustedes como familiares respecto a todos estos atropellos que se han cometido en este caso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hay varias preguntas, pero voy primero a expresar a través de este medio de comunicación mi agradecimiento a Fernanda Solís
y al equipo de INRED, de la CEDU. Fernanda representa la clínica ambiental y en realidad ha sido una de las gestoras de que se tome por parte de nuestro organismo de derechos humanos esta investigación, este análisis de carácter científico que está ya listo para todo el público, está circulando ya, para que tengan una idea de los terribles impactos que esto ha provocado, tanto en nuestros familiares que están muy presos, pero también en el conjunto de la familia. También somos víctimas de esa situación y quizás unos más, otros menos. Están afectados niños que no alcanzan los 6 años, están afectadas madres ancianas que fueron vejadas, que fueron atropelladas por la irrupción de la policía. Y aquí efectivamente puede reflejarse con todo el insumo de carácter científico, técnico que tiene este informe, pues, y a través de los testimonios, todo lo que están sufriendo, tanto los presos como los familiares. Ahora bien, efectivamente aquí hay una cantidad de cosas, ¿no? Primero, lo absurdo de la detención. Digo absurdo porque voy a tomar las palabras del doctor Julio César Trujillo, que ayer dijo: ¿a quién se le ocurre que un local cerrado como este, en un departamento donde se reúnen ciudadanas y ciudadanos, ¿no?, por X motivo, puedan estarse haciendo actos de terrorismo? Es la pregunta que todo el mundo se hace. O sea, y el doctor Trujillo añadía, aparte de esto, decía: ¿y cuáles son las pruebas que presenta la policía para decir que estaban haciendo actos de terrorismo? Son dos preguntas que me permiten a mí decir que efectivamente todo este proceso no constituye más que un pretexto, que un recurso absurdo, vil del gobierno para tratar de justificar un discurso que vale la pena recordar durante todo el mes de febrero y el mes de marzo. Enarbolaba el gobierno respecto de que había desestabilizadores de la democracia, respecto de que había golpistas. No hay que olvidar, porque si olvidamos el contexto podemos efectivamente olvidar también por qué razón son los que están presos, ¿no es cierto? Entonces, recordarán ustedes también que por el mes de febrero el gobierno habló de un famoso plan avalancha. Es decir, estaba poniendo la situación, el gobierno poniéndose como víctima, ¿no es cierto?, de supuestos golpistas, de supuestos desestabilizadores de la democracia, y estos estaban personificados en las organizaciones sociales, en los líderes sociales, que de atrás venían reclamando el respeto a sus derechos, no solamente en el mes de marzo, sino prácticamente desde que sucedió los acontecimientos de Dayuma. Ustedes recordarán los acontecimientos de Dayuma, recordarán el asesinato del profesor Bosco Huizuma. Entonces, desde ese momento venían reclamando, y quizás antes, ¿no es cierto?, el respeto a sus derechos. Y esto, por supuesto, cobró un auge, una indignación más en el movimiento indígena frente a la pretensión del gobierno de entregar nuestro territorio a las empresas mineras. Entonces, había todo un contexto, había todo un ambiente en el que, por un lado, los sectores populares, las organizaciones sociales, confrontaban respecto del respeto a la Constitución, del respeto de la necesidad de tener un país soberano, y un gobierno que, ante estos reclamos, solamente atacaba, peyorizaba, insultaba, discriminaba al movimiento indígena y a todo aquel que criticaba, reclamaba, y por supuesto, mucho más cuando se planteó la posibilidad de hacer una marcha, que también hay que recordar, el gobierno, a más de calificarla así, la minimizó, y ustedes saben que esa marcha terminó apoteósicamente con más de 25.000 personas de la ciudad de Quito. Entonces, en ese contexto es que el gobierno buscaba justificar su discurso. ¿Y a dónde fueron a buscar, digamos, a los famosos desestabilizadores o golpistas? Al Internet. Y en el Internet seguramente estaban abrumados con cantidad de críticas, con cantidad de opiniones en contra, con cantidad de respaldos al movimiento indígena y a las organizaciones sociales que se propusieron esto, pero hicieron una clasificación. ¿Cuáles pueden ser subversivos o tienen antecedentes a naturaleza? Y no es que empezaron a ubicar a grupos subversivos, querían encontrar en la persona del señor Cholango o del dirigente del Frente Popular o alguno de estos dirigentes públicos elementos que les permitan hacer esta acusación.
no los encontraron. Entonces, insistieron en esa investigación, como dice la policía, y se fueron a los archivos de la policía. E hicieron una somera investigación y vieron, hay 8 grupos que reivindican esto otro, y encontraron en el internet, ¿no es cierto?, las opiniones de Royce Gómez, en la que dice que él es un hombre opuesto a este gobierno capitalista y populista de Correa. Por ahí se orientaron. No solamente a él, buscaron en otras organizaciones también, en organizaciones culturales, en la Casa de la Cultura Popular, a la Brigada Socialista Revolucionaria, a otras organizaciones pequeñas. Sin embargo, se le ocurrió seguramente a los investigadores del UNCO ir por el lado de ver qué vínculos tenían con el GCP. Y encontraron un famoso vínculo. El hecho de que como cualquier joven, cualquier persona, es decir, en el internet, busca relaciones, busca información y puede uno estar anclado a diversas organizaciones o puntos de vista personales. Y hacen un seguimiento también completamente ilegal. Y así llegan a la reunión. ¿Qué es lo que se suponían ellos que iban a encontrar en la reunión? Y eso es lo que dice el doctor Julio César Trujillo. No puede haber un acto terrorista en una reunión pacífica, en un local cerrado, actos de terrorismo. Ellos esperaban encontrar seguramente, como se les ocurrió, como todo era virtual, se les ocurrió también de que ahí seguramente iban a encontrar explosivos, armas y cosas por el estilo que les permita, digamos, ratificar su teoría, ¿no?, de que iban a encontrar terrorismo. No encontraron absolutamente nada. Pero en esas circunstancias en las que no encontraron nada, se pasaron 7 horas pensando seguramente entre el ministro del Interior, qué sé yo, o los agentes que hicieron la investigación, y ahora cómo resolver este asunto. Porque esas 7 horas que les pasaron torturando en la práctica, que les tenían secuestrados, porque no hay otro término para tenerles ilegalmente 7 horas en el departamento, se pasaron pensando qué hacer. Por eso es que tampoco hubo orden de allanamiento. La orden de detención, esas se emiten a las 11 de la noche. Y encontraron entonces esta figura de acusarles de 54 artículos. En realidad les acusaron de 54 artículos, porque no tenían, ni mínimamente estaban acercados al tipo penal que normalmente un abogado dice, tengo que acusarle de alguna cosa que se asemeje a lo que le estoy acusando. Pues. Y les acusaron con 54 artículos. Es decir, primero les apresaron y han pasado 9 meses para que encuentren el tipo penal recién. Es decir, claro, les apresaron para ver de qué les acusan luego. Y entonces, ahora a los 7 meses les tipifican que son actos terroristas. Es decir, es completamente un absurdo, además de que hay un proceso completamente arbitrario, abusivo, hasta ahora que se encuentra preso. Gracias, Ramiro. Pero Fernanda, justamente a lo que hace referencia Ramiro, de la aplicación de estos artículos del Código Penal que conocemos que devienen de procesos en los que en este país ni siquiera vivíamos en democracia. ¿Qué opinas tú de la aplicación de estos artículos por jueces de garantías constitucionales cuando nos encontramos con una constitución de derechos y justicia y todo lo que pregona el actual gobierno? Sí, bueno, yo quería partir de manifestarle pues, a Ramiro y a los compañeros que no hay razón de agradecer, ¿no? Que esta es una obligación de nosotros como organizaciones sociales, pero también como seres humanos. Yo creo que una de las cosas que nos enseña este caso es justamente la urgencia de reconstruir y fortalecer la organización solidaria de movimientos sociales y sociedad civil. Creo que realmente este es un pinchazo, porque frente a un régimen que está sembrando nuevamente la receta de la dictadura, que es el miedo y el terror frente a cualquier expresión de discrepancia, de posición, de opinión, esto de aquí, en lugar de acallarnos, nos fortalece y nos demanda un compromiso por la lucha por el respeto de los derechos sociales, humanos, de la naturaleza, de los pueblos, nacionalidades, comunidades y minorías. Por otro lado, pues efectivamente, nosotros incluso en el libro incluimos una de las frases del juez Baltasar Garzón, que en su veeduría incluía lo ridículo que era juzgar a los compañeros y compañeras, y él lo dice textualmente, los 10 del Uruncoto, con un código penal trabajado en la época de las dictaduras, que no es aplicable ahora y que violenta, más bien va en contra del proyecto constitucional de la Constitución de Montecristi en 2008, ¿no? Entonces, para nosotros realmente se trata de un proceso que, tal como lo manifestaba Ramiro, está enmarcado en un contexto político
y que pretendía más bien ser aleccionador para acallar la marcha plurinacional, para construir el enemigo imaginario de los actos golpistas y terroristas, y que termina en un proceso profundamente violento de los derechos humanos, desde la detención arbitraria hasta la violación al derecho a la intimidad, al buen nombre. Recordemos que en la rueda de prensa el ministro Serrano se refiere a ellos ya como terroristas de grupos de cabecillas de grupos armados, directamente, sin un proceso judicial, no han tenido el derecho al debido proceso. Y además de eso, han sido violentados sus derechos a la integridad física y emocional. Y yo les invito a leer el informe en donde se denuncian textualmente los testimonios de toda la violencia que sufrieron los compañeros y compañeras en la detención, en los traslados, en los procesos judiciales, pero luego también en los allanamientos de las familias, ¿no? Niños chiquititos que han tenido traumas importantes, familias que presentan todavía síntomas de estrés postraumático, ¿sí? En el año 2012, en gobiernos democráticos y autoproclamados de izquierda. Para nosotros es profundamente grave y creemos que es fundamental que el Estado tome acciones para la restitución y la reparación, que asuma su responsabilidad sobre las equivocaciones frente al caso y que garantice el bienestar de estas familias. Qué interesante, María Fernanda. Ramiro, me parece muy importante la solidaridad, como lo decía María Fernanda, la solidaridad que se está despertando alrededor de este caso. Es evidente para la opinión pública el atropello que se ha cometido con estos 10 jóvenes. ¿Qué opinas tú? Mira, las redes sociales están inundadas de mensajes a favor de los 10 del Uruncoto. Por ejemplo, hay mensajes que rechazan la presencia de Rafael Correa en la cárcel, visitando a los que fueron detenidos por el caso COFIEC, por el préstamo que le entregaron a DUSAC tan fácilmente, $800.000 a un ciudadano argentino, y Correa defendiendo a estas personas que estaban detenidas, yéndolas a visitar a las cárceles, y desde sus sabatinas, como es costumbre, dando directrices a la justicia, a una función independiente, de acuerdo a lo que señala nuestra Constitución, dando directrices para que los liberen. Hay twitters y hay gente, no solo en los twitters, sino en las redes sociales en general, en los medios de comunicación, que realmente critican muchísimo estas actitudes del presidente de la República, mientras a gente que comete actos de corrupción visita y da disposiciones a la justicia para que sean liberados, pero a estos jóvenes con los que se cometieron tantos atropellos, a estos jóvenes inocentes, tienen el peor de los tratos. Hay, como ya lo hemos señalado, pues vicios terribles en el proceso. Yo quisiera que me cuentes qué opinas tú de la solidaridad de las organizaciones sociales, de la gente de las redes sociales, e incluso de la importancia que han dado los medios de comunicación al caso. Los medios de comunicación en general diariamente se están manifestando acerca del caso, lo están exponiendo todo lo que ha significado este proceso en contra de estos 10 jóvenes. Bueno, yo creo que en primer lugar hay algo que percibe, yo diría en general, la ciudadanía que logra conocer del caso, y es que es completamente injusto lo que están haciendo con los 10 jóvenes, ¿no? Que es injusto, mientras van conociendo la situación, más se convence que han cometido un atropello. Este informe, el que fue presentado ayer en rueda de prensa, que ha tenido una importantísima difusión, ha logrado sensibilizar y, digamos, ha permitido también que una mayor cantidad de la ciudadanía pueda conocer lo que está sucediendo con estos 10 jóvenes del Uruncoto. Hoy mismo venía con un taxista que decía que él ayer se enteraba de este asunto por la televisión y que lo que él le quedó es de que no tienen pruebas, de que han sido atropellados y de que el gobierno está cometiendo una injusticia. Yo diría que esta idea que ya ha ayudado a que se difunde es muy importante ya, porque yo aspiro que esto sea, no tanto para el gobierno, porque está demostrado hasta la saciedad la tosudez que tiene, la prepotencia con la que actúa, el autoritarismo y todos los visos de un gobierno policial, aparte de que el presidente Correa da la impresión que tiene o se siente con las virtudes todopoderosas, ¿no es cierto?, determinar qué es justo y qué no es justo,
quién es culpable y quién no es culpable. Lo que tú acabas de mencionar es una muestra de ello, ¿no? Es decir, fue a la cárcel y ordenó que salgan seguramente personas que no estaban involucradas, pero que no tienen la potestad de decir estos son culpables o no culpables, ¿no? Pero también hemos visto otras acciones del gobierno en torno a defender cuestiones indefendibles, como por ejemplo este tema de haber entregado $800.000 a una persona que no prestó ninguna garantía, etcétera, y hacer una defensa a ultranza de su primo, ¿no? Que hoy está en cambio embarcado en un asunto también que es de corrupción, es haber falsificado un documento público para mostrarse como un licenciado, entiendo yo. Entonces, son todos estos aspectos que están en juego, ¿no? Pero yo diría que hay efectivamente ya una sensibilización de la ciudadanía, de una buena parte, no puedo decir que sea total esta situación, y creo que los aspectos de solidaridad han sido muy importantes. Yo quiero aquí destacar, aparte que ya lo he señalado, porque, no sé, Fernanda, creo que al mes y medio es que logramos conversar, y inmediatamente, digamos, acogieron el caso y propusieron hacer, por ejemplo, esta investigación y presentar este informe, que ha sido un trabajo arduo de varios meses de trabajo diario de las compañeras y compañeros, y que hoy nos da este insumo, ¿no? Ahora, también es importante las expresiones de solidaridad que hubo. Como María Fernanda estuvo en la Asamblea Mundial de la Salud de los Pueblos, también se hizo ahí una acción, se logró sacar firmas de representantes de 34 países de todo el mundo que estuvieron en esa Asamblea Mundial en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Nos han remitido también solidaridad de la Asamblea Mundial de Base de las Mujeres que se realizó en Brasil. Acabamos de recibir una comunicación de la Conferencia Internacional de Partidos Marxistas-Leninistas del mundo, y se aprestan a hacer algunas acciones frente a las embajadas el 13 de abril, el 13 de diciembre, en varias partes de Europa, ¿no? Ese es un compromiso que nos han hecho llegar también. Ahora escribió Loreto Cintrón, que también hay un seminario de derechos humanos en el Caribe, precisamente en la República Dominicana, donde se va a exponer el caso. Y yo diría que de manera personal, directa, Cristina Campaña, por ejemplo, que es ex candidata a la presidencia de la FEUE, miembro del movimiento estudiantil universitario, ha recibido el apoyo de varias federaciones universitarias y de movimientos juveniles de América Latina. Y así otro tipo de compañeros que han tenido una representación nacional e internacional y que están dentro del grupo. Yo digo, esto nos estimula y estamos siempre comunicando a nuestros familiares de la cárcel que esto existe, ellos también reciben de alguna manera estas noticias, y nos estimula a continuar en la lucha. Nosotros queremos la libertad de ellos, inmediata. Y eso es lo que reclaman también todas las personas y organizaciones que se han pronunciado hasta ahora respecto de este tema. Sí, Ramiro, sabes que precisamente, bueno, considero que los 10 jóvenes detenidos pues tienen todo el apoyo y la solidaridad, como ya lo hemos manifestado, de la ciudadanía que conoce el tema, de sus compañeros, de la gente que los rodea, de sus familiares. Pero yo quisiera tal vez hacer mención a un tema que es un poquito más complejo por el momento, ¿no? El tema de Abigail Eras y el tema de Fadua Tapia. Fadua recién dio a luz, su niña tiene pocos meses, está en el momento de libertad, pues porque precisamente por haber dado a luz ella tiene esta medida sustitutiva, ¿no? Pero corre el riesgo de ser separada de su bebé al ser sentenciada. Esperemos que eso no suceda y que, como tú dices, con toda esta lucha, con toda esta denuncia, logremos la libertad de ellos, sobre todo porque tienen la razón, es justicia, ellos no deben estar detenidos. El caso de Abigail, que tiene un niño pequeño, que yo quisiera leer, compartir con la audiencia un poco lo que escribe la hermana de Simonje, una cosa cortita. Ella hace un resumen un poco del caso y señala: en las afueras de la Corte de Justicia, durante una de las audiencias, un niño levanta un cartelito: libertad para mi mamá Abigail. Su tío nos cuenta que a los aviones que pasan por el cielo de Quito, el pequeño les dice: avión, trae a mi mamá Abi a la casa. Mantener a esa madre alejada de su hijo, así como a otros padres, hijas o hermanos, también separados de sus familias por pensar diferente, luchar por la justicia o estar vinculados a procesos sociopolíticos,
responde a un modelo autoritario que solo demuestra que el sistema judicial carece de independencia y no garantiza justicia. María Fernanda, dinos tú qué opinas sobre este tema, o sea, el hecho de que dos madres estén, la una separada de su hijo. Abigail Lleras es una joven egresada de Derecho, incluso es una mujer ligada al tema social, ella es clown en los hospitales, ayuda a los niños con cáncer. El conocer de la vida de Abigail a mí me ha infundido mucha emoción, mucho, o sea, realmente ha hecho que a raíz de conocer la historia de todos, ¿no? Porque todos los jóvenes que están detenidos, todos las 10 personas que están detenidos, pues merecen toda nuestra solidaridad, el respeto, nuestra ayuda. Pero te digo, el drama de estas dos mujeres por sus niños pequeños, o sea, creo que en general a la sociedad nos preocupa mucho. ¿Qué opinas tú sobre este tema? Además de las condiciones terribles que hay en las cárceles, ¿no? Porque en su momento tal vez Fauda tendría que llevar a la niña consigo o ser separada. Bueno, dinos tú qué opinas acerca de este punto. Bueno, en primer lugar, reiterar lo que usted planteaba en relación a que se trata de 10 jóvenes, hombres y mujeres con unos procesos históricos de militancia social, de apoyo a grupos marginados, que realmente se han destacado en sus espacios institucionales, laborales y educativos, que son personas que han estado luchando por el bien común. Por otro lado, nosotros evaluamos a los niños, hijos e hijas de los detenidos, justamente porque los padres manifestaban preocupación y reportaban que después de la detención habían tenido una situación muy compleja. Además que ellos presenciaron el allanamiento, que fue también brutal y violento. Y los niños evaluados presentan dos alteraciones. Nosotros evaluamos por un lado el tema del desarrollo madurativo, como son niños menores de 12 años, en lugar de evaluar inteligencia se evalúa desarrollo madurativo para mirar el nivel de afección emocional, cómo repercute en su normal crecimiento. Y tienen en promedio un año de retraso en el desarrollo madurativo, con casos reportados, por ejemplo, de mutismo selectivo, en donde uno de los pequeñitos realiza un retroceso al lenguaje a partir de la pérdida de la presencia de la madre, ¿no? Por otro lado, se evaluó también el impacto psicoemocional a través de algunos test de dibujo proyectivos que se incluyen en el informe también, y es evidente, es clarísimo y es conmovedor mirar cómo los pequeñitos dibujan al miembro de la familia faltante, ya sea el padre o la madre, en el cuadrante superior izquierdo de la hoja, que significa en la fantasía pasada. Es decir, hay un sentir de desvanecimiento de la figura del padre o de la madre, con unos impactos en rasgos de agresividad, de ansiedad permanente, en niños de 4, 5, 3 años. ¿Sí? Entonces nosotros estamos denunciando justamente toda la brutalidad que ha representado en impactos psicosociales las violaciones de derechos humanos y el debido proceso. Así es. Sí, realmente es un drama terrible para las familias. Entendemos que así es y pues nuevamente expresamos nuestra solidaridad. Ramiro, nos gustaría que nos comentes qué opinas tú de ya en sí de si sienten los familiares, sienten ustedes que de parte del Ejecutivo como tal hay una injerencia en la justicia, y en este caso, en la justicia, bueno, en nuestros programas ya lo hemos comentado, evidentemente vivimos un proceso en donde no hay independencia de poderes, ¿no? Pero ¿qué piensas tú ya con respecto, o puntualmente respecto a este caso sobre la posición del Ejecutivo? Bueno, la injerencia es evidente, no solamente en este caso, ¿no? Es abusiva, es grosera de parte del presidente de la República, determina quién entra preso, quién no entra preso. Y es lo que les decía, en la sabatina me parece que el 18 o 28 de febrero ya anunció el hecho de que había desestabilizadores y que ellos iban a estar presos. No dijo quiénes. En otra sabatina mencionó de que podían ser los dirigentes sociales de los que convocaban a la marcha, de los dirigentes de las organizaciones que convocaban a la marcha. Y cuando fueron cogidos presos, ¿no es cierto? El mismo día 3 anunció ya que eso estaba en marcha. O sea, tenía un perfecto conocimiento de lo que iba a suceder. Pero no solamente de la investigación, suponemos nosotros, sino del destino de los que estaban investigando, entre comillas, y los que fueron apresados, ¿no es cierto?
Tanto es así que el mismo día, el día de la audiencia de formulación de cargos, nosotros hemos denunciado, los presos fueron sacados furtivamente de la PJ, donde les correspondía hacerse la audiencia, para pretender hacer un show mediático en Carapungo, en Marianitas, en esa unidad de la policía. Y donde nosotros conocimos el ministro de gobierno, el ministro del Interior, iba a hacer una rueda de prensa. Suponemos nosotros, porque no había otros eventos ahí, otros juzgamientos, que lo que y estaba convocada toda la prensa, iban a hacer un linchamiento mediático, presentarles efectivamente con todo el show que eso significa, con los rostros y toda esa situación, en ese momento, y decir que aquí están los terroristas y mostrarles como los desestabilizadores de la democracia. Eso no lo permitimos nosotros. Y solamente cuando nosotros no lo permitimos, cuando ingresamos a la sala de audiencias, es que se declaró reservada la audiencia. Y fuimos desalojados junto con la Se prensa. hubiera violado evidentemente el derecho a la presunción y la inocencia. Es que alguien me decía que la Constitución ahora no establece la presunción de inocencia, sino la inocencia. No, así es. la inocencia, no solamente la presunción de inocencia. O sea, todos somos inocentes de que se nos pruebe lo Por contrario. supuesto, es un principio universal. No, pero ellos estaban juzgados previamente. Tanto es que nosotros tenemos constancia, porque estuvimos ahí, que el viceministro del Interior, Javier Córdoba, él entró en medio de la audiencia. Los medios de comunicación lo fotografiaron, lo filmaron. Inicialmente decían que era Bonilla, pero no era Javier Córdoba, quien permaneció cerca de hora y media, 2 horas. Perdón, toda la tarde ya ahí en la audiencia. Es una clara acción de presión al juez o a la fiscal, qué sé yo. Y todo el cuerpo de funcionarios del Ministerio del Interior, que esperaban a su ministro, por supuesto, para dar la rueda de prensa, en la que perversamente dijo que les había encontrado el delito flagrante, ¿no es cierto? Y como dijo Fernanda, les acusó ya de manera directa de que son parte de una célula que dirige actos o acciones terroristas. Eso lo hizo no porque es un ignorante del derecho, sino porque tenían prefigurado un discurso, tenían prefigurado tenían todo un libreto que por supuesto les salió mal. No, porque no hay ni delito flagrante, ni son terroristas, sin embargo, de todas las presiones que han existido porque todo este proceso nos ha negado habeas corpus, los pedidos de nulidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es evidente que desde un inicio hubo, en el proceso de investigación, en el proceso de apresamiento, estaba perfectamente coordinado. Lo que se les cayó es de que no tenían absolutamente ninguna prueba que les incrimine sobre esta situación. Sin embargo, de eso, les han sostenido presos 9 meses. Y eso no es sino sobre la base de una fuerte presión que nosotros sabemos, que nos han insinuado, que los corrillos de la Corte y de la función judicial se dice, sí, no tienen nada, pero no podemos hacer, es una orden. Es decir, esto más o menos lo que se siente, se dice dentro de las Cortes, los jueces. Nosotros esperamos que, muy difícil, pero esperamos de que los jueces, que el tribunal que hoy está, atendiendo a estas investigaciones, a todos estos elementos, todos estos insumos, que les pueden permitir tener una visión, digamos, jurídica más idónea, pues hagan respetar la justicia y su condición de tribunal. Porque nosotros estamos dispuestos no solamente a defender su libertad, sino también a hacer reclamación de reparaciones, me parece que es el término técnico, e ir incluso a las instancias internacionales, ¿no es cierto?, en términos de defender la integridad, la libertad y el daño terrible que ya les han hecho. Fernanda ha podido graficar el daño que están sufriendo ya estos niños. Los ancianos a mencionar de 2, pero resulta que 7 de los 8 de los 10 apresados tienen hijos. El último es la de Pablo, ¿no? El más chiquitito, pero el resto todos tienen hijos pequeñitos, ¿no? Entonces, esos daños, ¿quién los va a resarcir? Hay gente que ha perdido el trabajo, 20 años de trabajo, 15 años de trabajo. Hay gente como Santiago Gallego que estaba haciendo una maestría con un crédito del BED, eso le va a resarcir el Estado. Y ha perdido, por supuesto, un espacio valiosísimo de su juventud.
Y otros como Zambrano, que estaba buscando entrar a la universidad, un joven de 18 años, que injustamente lo tienen apresado. Un chico con padre migrante y huérfano de madre recién hace un año. Bueno, cada uno de los 10 es un drama, es una historia, efectivamente, a la cual era condenado una acción autoritaria del gobierno. Bien, gracias Ramiro. Bueno, Fernando, hablando precisamente de este tema de lo que implica todo lo que ha sucedido, lo que implica en sus vidas, las secuelas que va a dejar en las vidas de estos 10 personas, como dice Ramiro, es importante que exista la reparación, la demanda contra el Estado, como tú dices, el Estado asuma sus fallas en este proceso. Cuéntanos un poco que en las instancias internacionales, ¿qué sería lo que le viene? ¿Qué medidas cuáles son los pasos que podrían darse en instancias ya internacionales para reclamar esta reparación? Bueno, en primer lugar, cabe agotar todas las instancias nacionales, ¿no? Eso no quita que se hayan iniciado también ya procesos a nivel internacional, primero de solidaridad, luego de denuncia y luego sí de apoyo legal frente a algunas instituciones internacionales de derechos humanos, ¿no? En el tema de la reparación integral está reconocida constitucionalmente, pero también está reconocida internacionalmente y va más allá de la restitución de los derechos. Se le incorpora la garantía de no repetición, el restablecimiento de los derechos, incorpora muchos componentes que el Estado deberá asumirlos. Yo creo que aquí los 10 chicos comparten algunos denominadores comunes, ¿no? El primero, que se trata de jóvenes, mujeres y varones de clases populares, ¿sí? Que lastimosa o afortunadamente no tienen apellido Dussac ni tienen parentescos con los altos funcionarios del gobierno, y que en esa instancia eso ha condicionado y ha determinado las características del proceso legal, pero también del trato. Y son jóvenes y son compañeros y compañeras de lucha que llevan sobre ellos algo muy complejo de deconstruir luego, que es el estigma. La construcción del estigma de haber sido juzgados, catalogados como terroristas, no se desvanece solamente con la declaración de inocencia, y es algo que los familiares mostraban muchísima preocupación y ansiedad frente a cómo ellos van a reparar, a restaurar, a retomar sus vidas, luego de haber sido acusados frontal y directamente, sin un proceso legal previo, de terroristas. Ese estigma recae sobre las familias. Nosotros miramos familiares que ya no quieren salir, que tienen retraimiento, aislamiento, que tienen tendencias autoagresivas, que tienen sufrimiento mental severo, que muestran ansiedad generalizada e incluso algunos síntomas de estrés postraumático, como una abuelita que ya no podía mover el brazo, que se le quedó un parálisis momentáneo de uno de los miembros del cuerpo, ¿sí? Entonces toda esa construcción del estigma ha devenido una sintomatología depresiva profunda, compleja, que está desarticulando estructuralmente las dinámicas de vida familiar, ¿sí? Porque por un lado tenemos el componente económico. Nosotros insistimos en que son familias profundamente humildes, cada historia es más compleja que la otra, ¿sí? Que esto ha implicado el quedarse con un sueldo menos, pero no solo eso, porque ha demandado también una gran cantidad de gastos, desde para la movilización, a las visitas, hasta para el proceso legal, que implica también gastos, ¿no? Pero también ha implicado que los abuelos, los padres y madres cubran, ¿sí?, el mantenimiento de los hijos de estos compañeros. Como decía Ramiro, 8 los compañeros tienen hijos de hijas, ¿sí? El impacto económico, ¿sí?, es importante, pero no es el único, quizás no es el más complejo, como el impacto social. O sea, hablamos de que son familias que también traducen ese estigma de que sus hijos están siendo juzgados por terroristas, y que con eso ellos mantienen una situación de persecución. El allanamiento no fue una situación sencilla, fue una situación profundamente dolorosa, en la que ellos quedaron con la sensación de indefensión, de ausencia de seguridad, de ausencia de credibilidad en el Estado. Son familias que ya no creen en el Estado, y si no está el Estado como garante, ¿qué nos queda? Si no creemos en el Estado, ¿en qué creemos? Si el Estado no puede garantizar el cumplimiento de derechos, un proceso legal justo o la restitución de los derechos, ¿qué podemos pedir? Las instancias internacionales tienen una función, tienen un rol, pero son secundarias, deberían ser utilizadas en casos extremos, ¿sí? Pero obviamente en un proceso tan plagado de irregularidades, tan lleno de arbitrariedades,
los familiares están haciendo ya algunos procesos, han presentado ya algunos informes y ellos tendrán que ir mirando de la mano a las organizaciones de derechos humanos cómo nos seguimos movilizando en ese escenario, ¿no? Los compañeros están dentro de las cárceles, también sufren la situación de hacinamiento. Ustedes saben que la cárcel tiene un 300% de la capacidad real que debería tener. Tienen ellos también dentro problemas, 8 de los 10 compañeros tienen sufrimiento mental severo, presentan ideación autoagresiva, ansiedad, depresión, insomnio, bulia, un montón de sintomatología compleja, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros nos comprometemos, además del informe, a hacer un acompañamiento cercano al proceso legal y al mantenimiento de las condiciones de estos compañeros y sus familias. Y en el caso necesario, apoyar a que el proceso se dé en las instancias internacionales pertinentes. Muchas gracias, María Fernanda. Tu explicación ha sido pues, muy importante para que la audiencia tenga claro este tema. Ramiro, nos preocupa, lo acabo de mencionar María Fernanda, el hacinamiento que existe en las cárceles. También conocemos que ha habido malos tratos en contra de los 10 detenidos, los 10 del Moncoto. Cuéntanos, ¿cómo es esta situación? En el tema de las cárceles, el dato que da María Fernanda de que por 300% su capacidad, para ponerte en números, o sea, en la celda donde está Víctor Hugo Roy y Estupiñán, se supone que es una celda para 40 personas, pues están 180 personas. Esa es la realidad, ¿no? Me cuentan que cuando es la hora de dormir, todos los que tienen cama en las literas tienen que coger su botellita para orinar en la noche, porque se arman tremendos problemas, porque se apagan la luz y todo eso en la noche, cuando quieren ir al baño, porque la gente duerme prácticamente hacinada, casi uno encima del otro en el piso de esa celda. Digamos, eso para graficar un poco la situación de hacinamiento en la que viven y por supuesto con las posibilidades de contagiarse de cualquier tipo de enfermedad. Una cosa terrible que sucedió es que al chico César Zambrano le dio varicela en la cárcel y la medida que tomaron es ponerle solo en una celda. La acción de sus compañeros hizo que efectivamente le den una atención médica adecuada, protesten porque no se le aísle, sino que se tomen las medidas que deben tomarse médicamente, ¿no? Esa es la situación que se vive en la cárcel y por supuesto para personas que han estado acostumbradas a moverse libremente en sus casas, en sus trabajos, en el país, una situación de esa naturaleza por supuesto que también tiene afectaciones muy serias, ¿no? Esto de por sí es un maltrato, es un maltrato, yo diría es una forma de trato degradante y hasta diría una forma de tortura, ¿no? Porque a veces hay personas que preguntan, y bueno, realmente les han maltratado, pero yo diría, ¿qué más maltrato se espera? ¿Verles torturados tal vez? ¿No? ¿Verles, qué sé yo, golpeados? Porque claro, como están juzgados con leyes de la dictadura, nos da la idea de que también les van a hacer lo mismo que les hicieron a los jóvenes en Argentina, ¿no es cierto? O lo que hizo la dictadura chilena. Es cierto que también se nos vienen esas ideas, pero nosotros no tenemos por qué llegar a esos extremos, porque ya lo que están sufriendo es un maltrato. Digamos que en términos de que han sido pegados, han sido torturados, no, han sufrido este tipo de tortura, pero sí en el momento de la detención. Y eso, por ejemplo, para el fiscal y para el tribunal me parece que al que fuimos a pedir el habeas corpus o la nulidad, solo fue un problema de forma. Porque el ingeniero Estupiñán, que protestó cuando le botaban al suelo a Fado Tapia, que dijo que le dejen que es mujer, recibió un patazo en la nuca y ese golpe sobre el piso es lo que hizo que se le rompa una pieza dental. Está hecho el peritaje, pero resulta que eso tampoco es un causal, ¿no es cierto?, para la inmediata libertad y declarar, digamos, entiendo que daba la posibilidad del habeas corpus, de que se declare nulo el proceso. Sin embargo, nada de esas situaciones ha funcionado. Claro, Fadua comentaba ayer en la rueda de prensa en el lanzamiento del informe que estuvo 2 horas en el piso, sí. que señaló que está embarazada y que no le hicieron caso. Luego la tuvieron 1 hora y media más arrodillada y comenzó a hincharse. Es evidente, ella estaba en estado de gestación y rogó por un médico y no lo trajeron. Un detalle. En ese momento estaba presente la doctora Diana Fernández, la fiscal. Todo eso se hizo en presencia de ella.
hay que tomar en cuenta esa situación porque es una señorita, entiendo, ¿no? con una mentalidad muy compleja. Hay otra cosa que no se ha contado, ¿no? Que por ejemplo el día en que se pedía el habeas corpus estábamos a 2 días del Día de la Madre. Y refiriéndose en tono irónico, regresó a verle a Faba, a Abigail, y le dijo feliz Día de la Madre, o sea, en un tono burlón, irónico, y también perverso, ¿no? De referirse a las presas. No sé qué sentimientos tenía, qué carga emocional o ideológica o política tenía esta señora que permitió que eso se haga, pese a que advirtió, ¿no es cierto? Y luego se refirió de esta manera tan irónica a las dos madres, pues en la práctica, ¿no? En el día de la audiencia que se pedía habeas corpus. Es decir, ha habido de estas cosas también. Respecto a la actitud de las autoridades de justicia, justamente lo que acaba de señalar Ramiro, ¿qué opinas tú, María Fernanda? O sea, ¿consideras tú que tenemos muchísimos más casos de criminalización de la lucha social contra otros dirigentes de organizaciones campesinas, de organizaciones indígenas? ¿Conoces tú de otros casos en donde se hayan cometido este tipo de violaciones? ¿Hay similitudes en la actuación de los operadores de justicia, de la policía? Por supuesto, todos sabemos que en el Ecuador se ha implementado, yo diría se ha institucionalizado la criminalización de la protesta social. Eso lo vimos con la declaración ya la sentencia de 1 año de prisión a los 3 líderes del Quimsacocha, Carlos Pérez, Efraín Arpi y Federico Guzmán, quienes por defender las fuentes de agua frente a la entrega de una concesión minera, entonces minera Yamgold, ahora INB Metals, fueron sentenciados a 1 año de prisión, como mencionaba, y por actos altruistas les dejaron 8 días, ¿no? Las prácticas primero de detención son similares en todos los escenarios, es poner el pueblo contra el pueblo, es establecer un espacio en donde la fuerza pública y el Estado se ponen a servicio de grupos de poder, en el caso de los problemas socioambientales multinacionales, es convertir a los estados en estaciones de policía represoras que tienen el rol de criminalizar las acciones de resistencia y defensa de los territorios. Entonces nosotros hemos visto una gran cantidad de casos. Me parece que en el informe de derechos humanos para las amnistías se presentaron cerca de 200 casos de líderes indígenas criminalizados por la defensa de la soberanía de los pueblos, del agua, de la vida, de la dignidad. Entonces, por un lado vemos procederes similares de la violación de derechos humanos en las prácticas de detención, en las prácticas de represión y de despojo de las comunidades, pero también luego vemos justamente la ausencia de la independencia de los 3 poderes. Vemos procesos legales que evidentemente tienen detrás una presión desde el Ejecutivo y que eso no puede ser disfrazado porque son demasiadamente frontales, son tan claros que rayan en lo absurdo, ¿no? Y ante eso nosotros, como, insisto, no solo como organizaciones de derechos humanos, sociales y de la naturaleza, sino como seres humanos nos indigna, ¿sí? Porque nosotros creemos en la lucha por procesos realmente para la construcción de justicia ambiental, de justicia social, de un proyecto de buen vivir que es un proyecto de no desarrollo, ¿sí? Y es triste que en este momento en el Ecuador se esté generando un espacio en donde o estás con Correa o le haces el juego a la derecha. Una ruptura de solidaridad es una ruptura de tejido social, una ruptura a la izquierda, como no lo hemos vivido en otro espacio. Y esto está generando una ausencia de solidaridad frente a un Estado represor que está negando los derechos de la resistencia, los derechos del libre pensamiento, a la libre expresión, a pueblos y comunidades que exigen el respeto a su soberanía. Recordemos que estos jóvenes están presos porque estuvieron apoyando a una marcha plurinacional por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos, que era una marcha legítima, pacífica, en la que los pueblos y nacionalidades indígenas nos manifestábamos por la soberanía de nuestros territorios contra la entrega de las concesiones mineras, que 2 días después se firmó el primer contrato de megaminería con la empresa EXA, 2 días después de lo que les dijeron a los compañeros, de 5 la firma del contrato, y pues no se puede asumir que el Estado esté generando una situación de esa conflictividad social, de esa ruptura de los procesos de solidaridad, de los procesos de construcción de un proyecto libertario. Un Estado criminalizador, despótico, autoritario,
no es un Estado socialista, no es un Estado de izquierda, no es un gobierno revolucionario. Qué bien, sí, eso creo que está claro para la ciudadanía en general, para los luchadores sociales, para los dirigentes de las organizaciones, está muy claro. ¿Qué representa este régimen y qué deviene? ¿Qué nos viene con el tema de la imposición de una ley de aguas, de una ley de comunicación, de tantas leyes que el gobierno está interesado en imponer y que vienen precisamente a limitar los derechos de todos y todas los ecuatorianos? Bueno, María Fernanda, ha sido un placer conversar contigo. Considero que para la audiencia ha quedado, hemos profundizado un poco más en este caso. Hay muchísimas cosas que se quedan. Hay tantas cosas que han sucedido en este caso, tantos atropellos, tantos vicios, tantas irregularidades, pero considero que hemos podido abordar el tema y hemos podido compartir con quienes nos escuchan todo lo más importante en referencia a este caso que pues bien ha concitado la solidaridad, como tú dices, de la ciudadanía. Ramiro, también a ti muchísimas gracias y pues en calidad de representante de todos los familiares quienes hacemos Ecuador Libre Red, también te damos pues te ofrecemos toda nuestra solidaridad. Este espacio está abierto para difundir este caso, para que la gente pueda conocer más a fondo y pueda estar al tanto de lo que día a día se va suscitando respecto a estos 10 jóvenes detenidos de manera injusta. A la audiencia muchísimas gracias por escucharnos y Ecuador Libre Red está aquí para seguir abordando estos temas de trascendencia para el país. Muchísimas gracias.